Entonces, buenas tardes. Nos tocó la exposición acerca de ¿es efectiva la entrevista motivacional individual en la malnutrición? Y pues es una revisión sistemática de la literatura, pues para la materia de redacción de textos. Bueno, pues como nada, primero que todo, como para hacerles una introducción. Pues más que todo es conocido como pues el incremento de la obesidad a nivel mundial y digamos como sus causas y sus consecuencias. Basado en esto, pues en 2014 se halló que el 52% de la población mayor a 18 años presentaba una malnutrición en exceso. Pues de esta el 13% presentaba obesidad. Debido a estas implicaciones, pues obviamente habla como de la salud poblacional y pues la salud global. Esto tiene que ver con varias organizaciones que han considerado esto como una enfermedad crónica y proponen como opciones para abordarla. Bueno, como tal, bueno, también en cuanto al resumen, pues el objetivo más que todo de esta revisión es cómo analizar la efectividad individual, pues del tratamiento de la malnutrición en exceso o por exceso, con el fin de contar con pues evidencias de incorporaciones pues realizadas por las APS. Se muestra también la ME, digo, EM, con una buena estrategia para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad, tanto en niños como adultos. Bueno, como objetivo, pues analizar la efectividad de la entrevista motivacional y el tratamiento ambulatorio. Más que todo, pues esto, como digo, es una revisión sistemática de la literatura y también pues estudiaron, pues incluyeron diferentes estudios acerca del sobrepeso en adultos y la obesidad. Pues se hace más que todo como también como unos resultados primarios, secundarios, intermediarios y se incluyen estos estudios como, bueno, en inglés y en español. Ya en cuanto a esto, bueno, se extraen ciertos datos y se recopilan pues ciertas variables conductuales y psicosociales y otras pues que tienen que ver con el efecto M. Además, aquellas variables pues que intervienen como en todo este estudio. También decir que, bueno, pues se presenta como en la revisión una gran variabilidad en cuanto a los estudios poblacional, como el tiempo de seguimiento y demás, y el tipo de intervención. Pues más que todo como que se dice que en efecto se puede hacer una reducción corporal máximo de 7 kilogramos, dependiendo pues como del grupo que se intervenga, porque pues como se hizo con diferentes grupos, también pues tiene que ver pues con cosas psicológicas, psicosociales y con más que todo pues del metabolismo también del cuerpo, y eso tiene que ver con los estudios. Entonces ahora vamos a mostrar el documento eh, para que sigan mis compañeras. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la forma en la que se presenta la inclusión o la exclusión dentro del texto. Entonces, generalmente se pone como en el documento podemos ver que esa inclusión y esa exclusión se pone como un párrafo o una tabla dentro de la sección de métodos de la revisión sistemática. ¿Y qué es la revisión sistemática dentro de un texto o un artículo o un estudio o una investigación? Entonces, es un tipo de estudio científico en el que se recopila toda la información generada por investigaciones de un tema, en este caso es el tema sobre la obesidad y demás, o una pregunta determinada. Las revisiones sistemáticas tienen como objetivo proporcionar una síntesis completa e imparcial de varios estudios relevantes en un solo documento utilizando métodos rigurosos y muy transparentes. Esta revisión se basa en una pregunta formulada de forma clara que usa métodos sistemáticos y explícitos para identificar, seleccionar y evaluar de forma crítica todas las investigaciones relevantes que se hicieron dentro de la investigación y para
recoger y analizar datos de los estudios, que son los que podemos ver ahí en esa tabla, que se incluyen en la revisión sistemática. Se puede utilizar o no unos métodos estadísticos para analizar y resumir los datos de los estudios incluidos. En cuanto a los criterios de inclusión y exclusión, que son los que nos interesa, ahí están los más comunes, que primero son la fecha. Si la revisión sistemática es actualizada de una revisión previa, no hay que volver a tratar los aspectos cubiertos en la anterior revisión. Solo hay que referirse a ella y mencionar los hallazgos y recomendaciones en la introducción de la revisión sistemática. Entonces, por ejemplo, en el documento podemos ver que viene el Departamento de Nutrición, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, recibido el 6 de noviembre del 2017, aceptado el 27 de abril de 2018 y se dispone al Internet el 22 de octubre del 2018. Entonces también otro criterio que debemos evaluar es la exposición de interés. Esto quiere decir que, ejemplo, si los particulares en el estudio deben tener una condición particular para que el estudio sea incluido, como por ejemplo un recibo de clases prenatales, si se le dio un medicamento en particular, tener un nivel de la enfermedad a un grado determinado. Pero entonces en este documento en realidad es analizar la efectividad de la entrevista motivacional individual en el tratamiento ambulatorio de las personas con sobrepeso y obesidad. Otro criterio importante de analizar es la localización geográfica del estudio. Esto quiere decir que puede ser necesario limitar la revisión solo a los estudios dirigidos al mismo grupo de población de interés o a países que tienen factores demográficos o económicos similares con el grupo que se va a estudiar. Entonces, en este caso, el texto va dirigido a un grupo de población adultos con sobrepeso y obesidad. Otro factor importante que hay que analizar dentro de un texto, digamos si el compañero lo puede ir mostrando, es el idioma. Entonces, no es necesario traducir los artículos de los diferentes estudios a menos que se incluya información de este estudio en la revisión que venimos hablando de la revisión sistemática, aunque los autores pueden decidir incluir aquellos estudios publicados en un determinado idioma. Entonces, en el documento nos podemos dar cuenta que tiene diferentes idiomas, pero el más común puede ser entre el inglés y el español. También otro criterio a evaluar son los participantes de este estudio. La revisión puede estar limitada a estudios en adultos, en niños o en un grupo de determinada edad. En el caso de este documento y de este estudio son adultos con obesidad o sobrepeso. También podemos ver los resultados de la información. Entonces, esto quiere decir que la inclusión de un estudio puede depender de si los resultados de interés se muestran de manera adecuada y coherente, y un estudio puede excluirse si los resultados no son objetivos. Entonces, se incluye, digamos, toda la información que puede ser pertinente, que nos puede aportar al estudio, más la información que no nos sirve, entonces se puede excluir porque no nos va a aportar mucho dentro de la investigación. También vemos otro factor importante a analizar, es el contexto de la investigación. El estudio puede incluirse o excluirse según donde se encuentren los participantes, por ejemplo, una escuela, el hospital, paciente o interno. En este caso también mencionaba los universitarios, menciona que son las personas de Chile, etcétera. También otro factor importante es el tipo de publicación. Entonces, las revisiones sistemáticas suelen buscar estudios originales, se suelen excluir las publicaciones, reseñas y editoriales. Las cartas también pueden excluirse, sin embargo, deben hacerse con precaución, ya que a veces se utilizan las cartas para informar sobre estudios a pequeña escala. En este caso del documento, este uso de referencias y el estilo de citación, por ejemplo, podemos ver en el documento que tiene unos numeritos azules.
Digamos que la referencia también es importante porque son los textos que se incluyen. Ese que estábamos señalando, ese numerito azul, es un estilo de referencia y ese estilo de referencia se llama Vancouver. Este es un método de citación que varía según la disciplina académica. La ciencia y la medicina tienen su propio estilo preferido. El estilo de referencia y de citación Vancouver es un sistema de referencia numerado que sigue las reglas establecidas por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. Entonces, como es una disciplina académica de ciencia y medicina, porque habla sobre la obesidad y demás, por eso tienen ese tipo de citaciones donde nos van a incluir o excluir textos. Entonces, si nosotros le damos clic en uno de esos numeritos, él nos va a llevar a la bibliografía y si le damos, ejemplo, clic a uno de esos links, nos va a llevar al texto original de donde se extrajo y se citó esa parte del texto. Entonces, también es importante agregar que siempre se debe usar una citación dentro de los textos cuando éste esté parafraseado o citado directamente del trabajo de otra persona. Los números se pueden colocar dentro del texto, como lo podemos ver, o al final en la bibliografía o después de los puntos de la citación o el parafraseo. Bueno, entonces, bueno, como decía la compañera, bueno, aquí está una tabla, bueno, esta tabla, bueno, ya nos dieron las conclusiones de, bueno, el lugar de donde viene, el diseño, la duración de intervención. Entonces, bueno, tenemos que con este ya es, bueno, el texto ya es representado por un modelo vectorial, ya que esta es la más manejada ampliamente por todos los sistemas de recuperación de información. Además, también pues existen otros tipos de texto como los grafos, los nofogramas o las representaciones lógicas. Bueno, en este momento, bueno, la tabla que vemos ahí se podría especificar como una conclusión de un diseño de una tabla nutricional, pero ya para una persona. Entonces, dependiendo pues del tipo de enfermedad que tenga una persona y del IMC, que es el índice de masa corporal, se realiza un estudio para determinar cuál sería la forma correcta de que una persona pueda perder peso. Entonces, bueno, para tener más en contexto, la fórmula del IMC es el peso en kilogramos dividido por la estatura en metros cuadrados. Eso es lo que nos da como índice una tabla para poder sacar porcentajes de la masa muscular y de la grasa corporal con la cual se hizo esta tabla. Entonces, digamos, allí también dependiendo de el tipo de enfermedad que tenga una persona, para hacer una dieta deben ponerle mucho cuidado a la enfermedad que tiene. El resultado sería porque, digamos, por ejemplo, ponemos que una persona con hipertensión arterial no puede comer no debería comer alimentos que sean o muy salados o muy dulces. Y digamos, si sufre de disiplemia, no puede comer cierto tipo de frutas que tenga cierto tipo cantidad de fructosa. Entonces, todo eso va en un estudio aparte, en una tabla, que es con la que los nutricionistas generan estas tablas y también con ese mismo estudio es que se genera una rutina pues de ejercicio para las propias personas para que puedan hacer su índice, para que su índice de masa corporal baje y aumente el índice de masa muscular. Entonces, bueno, allí obviamente es más complicado cuando hablamos ya de personas muy mayores y con enfermedades, pero se puede de todas maneras generar esta misma tabla. ¿Podrías bajarlo, por favor? Sí.
Listo. Entonces, bueno, aquí con la información que dije anteriormente, entonces, bueno, esto obviamente es un proceso largo para las personas, entonces, digamos, aquí da un ejemplo de que, digamos, aquí tenemos un ejemplo que dice que el nivel de actividad debe ser física y la ingesta energética, bueno, pues a veces sobre las personas, dependiendo de su peso corporal, debe ser la ingesta calórica debe ser de 100 kilocalorías por día, pero entonces a veces no nos damos de cuenta de qué es lo que comemos. Entonces, digamos, aquí en el ejemplo aparece que debe tener una menor ingesta energética, ya que pues eso es lo que genera que las personas tengan obesidad. Y entonces la mayor ingesta de potasio, el potasio es ya un ingrediente natural que lo que hace es generar energía sin tener que consumir tantas calorías. Entonces, eso lo que hace es que los nutricionistas puedan controlar todo el tema con las personas y que así su índice de masa corporal pueda bajar. Listo, entonces, bueno, tenemos que aquí en las conclusiones, bueno, todas las conclusiones deben tener un propósito. Uno de los fines de cualquier conclusión debe ser recalcar de manera natural los puntos más relevantes que se tocaron a lo largo del texto. Entonces, con este informe, ya lo que hemos podido ver y que escuchamos de los anteriores compañeros es que la intervención con la EM tiene un efecto modesto sobre el peso corporal, que esto al parecer sería beneficioso para para las modificaciones de otro tipo de variables metabólicas, que es lo que hace que la ingesta calórica sea más rápida y pues que asimismo con el ejercicio incentivado podamos bajar más de peso. Entonces, la utilización de la EM como herramienta terapéutica genera la mayor sostenibilidad a los cambios para mejorar la condición de salud y calidad de la vida de los usuarios que vemos en este documento. Y listo. Eso sería todo. Muchas Listo. gracias.